Ok. Bueno, entonces estamos hablando de solución de triángulos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Triángulos. Es como el título hoy. ¿Listo? Y vamos a usar la tabla que estudiamos hace un momento para poder solucionar triángulos. Entonces, como les dije hace 8 días, solucionar triángulos, ¿qué quiere decir? Pues que nos dan algunos datos de un triángulo rectángulo y nosotros encontramos lo que falta, la información que falta. Que para eso vamos a tener dos herramientas. El teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí está, vale 90 grados. Listo, ángulo de 90 grados. Entonces, yo les estaba planteando una situación, ¿sí? Que suponga que nos dicen, bueno, considere ese triángulo rectángulo. Supongan que este ángulo aquí vale 45 grados, ¿sí? Y que esta longitud acá mide, por decir algo, 8, y que la hipotenusa no la conocemos. Bien. Era lo que había planteado hace un momento. Y que tampoco conocemos cuánto mide, perdón, esta longitud que está aquí, llamémosla A. Bien. Entonces, ni tampoco cuánto vale este ángulo, digamos, aunque este se puede excluir fácilmente. Pero cuánto vale A y H sería la pregunta. Bien. Entonces, ¿cómo respondo eso? Sí. Ustedes podrían decir a alguien por ahí, no, pues con el teorema de Pitágoras, eso es una alternativa. Pero para poder usar el teorema de Pitágoras, tengo que conocer por lo menos dos lados del triángulo. Aquí conozco solo uno. ¿Sí? Entonces, Pitágoras es insuficiente. ¿Sí? Porque yo sé que A al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces yo sé que esta relación se vale, ¿sí? Pero tengo una ecuación con dos incógnitas, A y H. Entonces no puedo usar el teorema de Pitágoras con la información que tengo porque no conozco ni a este señor ni a esta señorita aquí, la señorita H. Entonces Pitágoras no. Entonces ahí donde vengo y digo, bueno, usemos entonces las funciones trigonométricas, ¿sí? Funciones trigonométricas. Y entonces vamos a ver cómo es que se usan las funciones trigonométricas para resolver un triángulo. ¿Listo? ¿Preguntas? Estamos QAP 1A. Sí, Erika, ¿cómo está? ¿Bien? Trigonométrica. Sí, ¿cómo les ha ido este corte? ¿Ya les dieron los profesores las notas o no? Algunos son demorados. Sí, señor, algunos, otros no. Hay unos que son como demorados, ¿cierto? Hay que rogarles para que califiquen, ¿sí o no? Bueno, los profesores que hacen preguntas de selección múltiple pueden muy fácil calificar así. Así es muy sencillo. Porque el sistema mismo califica, pues. Pero como yo hago preguntas con proceso y todo aquello, entonces yo tengo que ir examen tras examen, taller tras taller. Entonces todo eso toma un tiempito. Yo ya les prometí que hoy o mañana. Bueno, funciones trigonométricas. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo las uso? Yo digo, bueno, si yo supiera, por ejemplo, cuánto vale A, pues sería bueno porque ya, si yo conozco por lo menos cuánto vale A, ya puedo encontrar H con el teorema de Pitágoras. Bien. Entonces yo sé, por ejemplo, que, y todos nosotros sabemos que seno de 45 grados, que es el ángulo que está aquí, ¿es igual a qué para este triángulo? ¿Qué razón es esa? Raíz de 2 sobre 2. Sí, pero digamos, en términos del triángulo de los catetos y todo eso, ¿cuánto Ah, vale para este triángulo? ¿No? ¿Quién es el cateto puesto aquí? A ver. A Eso sería, muy bien, A sobre qué? sobre cateto sobre 8, ¿no?
Ah, no, sería A sobre hipotenusa, ¿cierto? ¿No es cateto opuesto sobre hipotenusa, seno? A sobre H sería o no. Ah, sí, sí. Sobre Pero mire hipotenusa. que eso, entonces seno de 45 es A sobre H y las dos no las conozco, entonces esa como que no me ayuda mucho. Seno de 45 no. Entonces más bien pensemos, porque es que las dos no conozco ni A ni H. Pero ¿cuánto es coseno de 45? A ver, en términos de los lados de cateto, pues, de cateto adyacente y hipotenusa, ¿cuánto me da seno de 45? Sería Perdón, cateto adyacente, que sería 8 eso. sobre Sobre. hipotenusa. Entonces miren que esta ecuacióncita aquí sí nos puede resultar más útil. Encerrémosla en una caja, ¿sí? Porque mire que coseno de 45 lo podemos calcular, perdón, mirando nuestra tabla, ¿sí? ¿Cuánto es coseno de 45? En la tabla que yo di hace un momento. Raíz de 2 sobre 2. Entonces lo que yo tengo es que raíz de 2, perdón. Bueno, es 1, perdón. No, ¿usted sí está leyendo bien la tabla o no? Ah, no, sí, sí. El tangente es 1. Sí. Raíz de 2 sobre 2. Eso, muy bien. ¿Es igual a qué? A 8 sobre la hipotenusa. ¿Sí o no? Y pues tenemos una pequeña ecuación, ¿sí? Que la podemos despejar con lo que hemos estudiado en la teoría antes. Por ejemplo, aquí para despejar h, ¿cómo hago? Primero multiplico en cruz aquí. Dame un segundo. Entonces, ¿cómo despejo h? ¿Quién me dice cómo despejo h? ¿Alguien sabe? El buen h, ¿cómo se despeja ahí? Es como cuando teníamos regla de 3. Cuando teníamos una regla de 3. Por ejemplo, uno multiplica así, mire. Raíz de 2 por h es igual a 8 por 2. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo? Lo siguiente. Raíz de 2. Como que el h está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Raíz de 2 por h es igual a 2 por 8. ¿Listo? De aquí pasé acá. ¿Y ahí qué concluyo? Pues que raíz de 2 por h es igual a 2 por 8, que es 16. Pues coloco 16. ¿Sí? Por lo tanto, pregunta, ¿cuánto vale h? ¿Ya lo puedo despejar o no? H va a ser igual a, el raíz de 2 está multiplicando la h. Si está multiplicando, pasa a dividir, ¿o no? Está multiplicando, pasa a dividir. Eso me quiere caer aquí. Sí, entonces ¿qué concluyo? Que h es igual a 16 dividido raíz de 2. ¿Sí? Encontré h, miren qué fortuna. ¿Sí o no? ¿Cómo quedaron esos pasos hasta ahí? ¿Claros o no? Sí, profe. Pregunta. Eso. Entonces yo vengo aquí y digo, bueno, ya h no es una incógnita. Ya sé cuánto vale. H vale 16 sobre raíz de 2. ¿Listo? Entonces tengo eso hasta ahí. Bien. Por una parte. ¿Listo? Ahora, ¿he terminado de responder la pregunta? No. Porque me preguntaron cuánto vale H y cuánto vale A. Entonces, pregunto yo, ¿cuánto vale A? ¿O qué hago para descubrir cuánto vale A? ¿Qué debo hacer ahorita?
Irlesa, ¿no? Jorge Andrés. Daisy, Erika, mi tocaya Erika. ¿Cómo está Erika? ¿Bien? ¿Qué será que hace uno ahí después? Calcular el cateto opuesto. Eso. Tengo que encontrar A, pero la pregunta es, ¿cómo lo encuentro? ¿Qué hago? Despejando ¿Cómo? la fórmula. ¿Del teorema de Pitágoras dice usted? Exacto. Tengo que usar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque ahí ya puedo despejar A. Porque miren, nosotros sabemos que A al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a H cuadrado, ¿cierto? Pero H ya lo conocemos, entonces aquí podemos colocar simplemente 16, lo que acabamos de encontrar que era H, sobre raíz de 2, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y de aquí, ¿qué hago? Entonces, ¿qué concluyo? Que A al cuadrado es igual. ¿Cuánto es 16 sobre raíz de 2 al cuadrado? Pregunto. Elevo 11 al con... cuadrado. Ah, no. Bueno, pero ahí tengo que elevar al cuadrado al 16. Tengo que elevar al cuadrado lo que está arriba y lo que está abajo. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? A ver. 16 elevado al cuadrado. 256. Entonces, eso me da 256 dividido. ¿Cuánto es raíz de 2 al cuadrado? Así, miren. Raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Qué pasa con el cuadrado y la raíz? ¿Se cancela? Se cancelan, ¿cierto? Entonces me da 2. Entonces quiere decir que A al cuadrado es igual a 256 dividido 2 menos, porque es que aquí tengo un 8 cuadrado sumando. Pasa al otro lado a restar. ¿Cuánto 8 al cuadrado? 64. Listo. ¿Claro hasta ahí? Ahora, pregunta. ¿Cuánto es 256 dividido 2? Este número tiene mitad, porque 6 es par. Cuando un número termina en par, tiene mitad. Entonces, ¿cuánto es 256 dividido en 2? 128. Muy bien, entonces aquí puedo colocar más bien 128. Entonces, A al cuadrado es igual a 128 menos 64. Entonces, A al cuadrado es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto da esa resta? 64. 64. Y si A al cuadrado es 64, entonces ¿cuánto vale A? Un número que le da al cuadrado da 64, ¿cuál será ese? 8. 8. ¿Sí? Que es lo mismo que ustedes, que si ustedes hubiesen sacado raíz cuadrada a los dos lados aquí. Miren. En la ecuación, se saca raíz aquí y raíz aquí. El cuadrado y la raíz se cancela y queda A igual a raíz de 64, que es 8. ¿Sí? Entonces ya encontramos el valor de la otra incógnita y ya terminamos el ejercicio. ¿Listo? Entonces eso se llama resolver un triángulo. ¿Sí? ¿Listo? A eso es que uno se refiere. Bien, pregunta hasta aquí. No, profe. ¿Fácil o difícil? ¿O súper fácil? Pues ni tan fácil ni tan difícil. Muy Profe, bien. Sí, disculpe, ¿podría hacer otro ejemplo? sí, claro. Vamos a hacer muchos más. Entonces, pensemos en el siguiente caso. Entonces, pensamos que tenemos un triángulo, otra vez otro triángulo rectángulo. Y aquí, supongamos que nos dicen que este ángulo acá mide 30 grados. Este es el ángulo recto, ese es el que vale 90 grados. Y si vale 30 grados. Y que aquí esto vale, dígame en un número, a ver. Un número entre el 1 y el 7. Para ponerlo aquí. ¿El 5? Bueno, 5.
Esta altura vale 5. Y ya, nos dicen solo eso. Entonces nos dicen que encontremos, llamémosle a este lado aquí, esta longitud B, y que encontremos la hipotenusa. Esta longitud aquí, H. ¿Listo? Y solo nos dan un ángulo y un lado. Bien. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pitágoras no puedo usar de entrada, porque hay que usarlo de salida. ¿Utilizar coseno? No puedo usar Pitágoras de entrada porque hay que usarlo de salida. Porque no hay que nos faltan dos lados. Bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer, señorita? ¿Usar qué? No la escuché. El coseno, profe. El coseno, profe. Exacto. Entonces, coseno. Aunque yo puse el ángulo como en la misma posición que antes, ¿cierto? Más bien hagamos una cosa. Para cambiar este ejercicio, ahí como para variar, ¿cierto? Porque si uno no varía, se aburre todo el mundo, ¿sí o no? Por variar, coloquemos aquí el ángulo de 30 grados. Listo. Entonces ahorita sí. No puedo usar Pitágoras de todos modos. Entonces, ¿qué hago? Uso las funciones trigonométricas que aprendimos. Bien. Entonces, ¿qué función uso? Dígame alguien que haya entendido el ejemplo anterior. ¿Qué hago? El seno. Seno. Seno, eso. ¿Cuánto es seno de 30 grados en este caso? En términos de cateto opuesto, hipotenusa. Raíz de 1/2. Sí, pero ¿cuánto vale aquí en el triángulo en términos del cateto opuesto y la hipotenusa y la información que tengo en el triángulo? ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo? 5. B. Ah, no, B. No, 5 no. Mire, lo B. opuesto es el que está al frente del ángulo. B. B. Sobre la hipotenusa, que es H. ¿Cierto? Pero yo no tengo ni B ni H, entonces esa función como que no me ayuda mucho. Porque yo quiero es que me quede una ecuación lineal donde pueda despejar y todo aquello. Entonces no me sirve mucho eso. Entonces, ¿qué hago? Coseno, Eso, coseno. pues quedaría 5 sobre hipotenusa. Muy bien, entonces coseno de teta. Porque noten que el ángulo es 30 grados. Entonces, a ver, para los demás. Coseno es por definición cateto adyacente sobre hipotenusa. Como el ángulo está acá, en esta posición, el cateto adyacente es este. Es el que ayuda a formar el ángulo. ¿Sí? Entonces, por eso el cateto adyacente aquí vale 5. Es el cateto que ayuda, es la longitud que ayuda a formar el ángulo en cuestión. Entonces es 5 sobre H. ¿Listo? Ahora, bien, esta ecuación sí es lo único que no conocemos aquí es H, pero lo podemos despejar. Perdón. Bien, ahora, ¿cuánto es coseno de 30? Entonces vamos a usar la tablita. Raíz de 1/2. Pero yo lo escribí de otro modo en la tabla, ¿no? ¿Un medio? No. Yo no escribí raíz de 2 sobre 2. Pero el de No, 45. El de 30 bueno, vale raíz de 1/2. raíz de 1 sobre 2. ¿O estoy mal yo? ¿Y cuánto vale seno de 60? Seno de 60 vale raíz de 3/2. ¿Y cuánto vale coseno de 60? ¿De 30 entonces? Coseno de 30 vale raíz de 3/2. Uy, pero usted hace un momento me dijo que coseno de 30 vale 1 sobre raíz de 2. Ahorita me está diciendo que vale raíz de 3 sobre 2. ¿Cambió ahorita? ¿No? Pues estoy mal.
¿Cuánto me dijo usted que vale coseno de 30? Hace un minuto. Coseno de 30 vale raíz de... Ah, no, perdón, es que yo le Raíz de 3 sobre 2. Yo le Eso, estaba raíz de 3. diciendo era seno y era coseno lo que usted me estaba preguntando, raíz de 3 sobre 2. Ah, ya. Raíz de 3. Eso sí, más razonable, sí. Perdón, me equivoqué. Uy, es que usted cambia de decisión de forma tremenda. Pobrecito su novio, pues. Uy, no. No tengo. Ah, ya se entiende. Bueno, fuera de recocho, entonces sigamos aquí. Raíz de 3 sobre 2. Bien. Es igual a 5 sobre h. ¿Y por qué eso vale coseno de 30? Sí, coseno de 30 vale, siempre vale raíz de 3 sobre 2. No, no cambia de valor así de un día para otro ni nada. Siempre vale eso. Bueno, ¿qué debo hacer aquí para despejar h? Entonces empiezo a hacerlos. Bueno, voy a escribirlo, a ver, voy a escribir ordenado para que ustedes también escriban ordenado en el examen. Voy a escribir acá de nuevo. Voy a escribir ahí. Voy a borrar y voy haciendo los pasos hacia abajo mejor. Listo. Primer paso, multiplicar en cruz, pues. Entonces, aquí, por ejemplo, multiplico raíz de 3 por h igual a 2 por 5. Entonces me queda esto. Raíz de 3 por h igual a 2 por 5, que es 10. Bien. Y ahí, ¿qué hago? ¿Cuál es el otro paso? Para despejar h. ¿O cuánto vale h? ¿Se pasa a multiplicar o a dividir la raíz de 3? 10 sobre raíz de 3. Perdón. Exacto. Porque raíz de 3 está multiplicando al h. Pasa a dividir, entonces me da 10 Raíz de 3. sobre raíz de 3. ¿Listo? Entonces, feliz. Muy bien. Vamos súper bien. Ya encontramos h. Ya puedo usar teorema de Pitágoras para la otra parte. No, mejor dicho. Nos ganamos el día ya. ¿Cierto? Aquí coloco 10 sobre raíz de 3. Listo. Entonces, ahorita sí. ¿Cuánto vale b? Entonces, ¿yo qué sé? Yo qué sé. Entonces, sabemos todos aquí, este curso de Profe, matemáticas, ¿sí? profe, disculpe, el resultado de H ahí no se puede simplificar o se tiene que trabajar así como le dé a un... Pues me asustó con la pregunta, me cayó hasta la cámara. Pues, ¿qué le digo? Lo que pasa es que eso no se puede, no se puede simplificar más, ¿sí? Y si usted se pone a usar calculadora y ¿cuánto es 10 sobre raíz de 3 en punto flotante? ¿Cuánto? ¿Alguien tiene una calculadora ahí? Yo no traje la mía, la científica que yo tengo. 10 dividido raíz de 3, ¿cuánto da en decimal? ¿Alguien tiene por ahí eso? 5,7. Pero tiene más numeritos, ¿no? 5,7, dígame más. 5,77, 35,026. 5,67. 77, 5,77. Ah, ya. 5,77. ¿Qué más? 35,026, 91. Bueno, son muchos. Eso, son muchos, ¿no? ¿Por qué? Son infinitos realmente. La calculadora la está engañando a usted y a todos nosotros. Porque resulta que raíz de 3 es un número irracional. Sí, él tiene infinito aparte decimal no periódico. ¿Listo? Entonces 10 dividido sobre raíz de 3 también va a ser irracional. Entonces esto se va aquí hasta el infinito y es no periódico. Bien. Entonces nosotros es mejor que trabajemos con el símbolo. ¿Sí? Con el símbolo. Aquí, con este símbolo. En todas las cuentas. ¿Sí? Porque vamos a trabajar con el número completo. Con el símbolo.
Sí, no es recomendado pasar a la parte decimal, sino que usen el símbolo y ya. No tienen que usar calculadora. Sí, eso responde la pregunta ya. No. Usted dice que si se puede simplificar. No, no se puede simplificar más. Ahora, yo lo que puede decir es hacer un truncamiento aquí, decir que eso es aproximadamente igual a 5,77 y borrar esto. Pero ahí ya está perdiendo información. Y trabajar con este punto flotante aquí, con este decimal. Sí, pero hacer cuentas con decimales es más complicado que con la fracción completa. Entonces yo recomiendo simplemente usar el 10 sobre raíz de 3 y seguir haciendo las cuentas así. ¿Ya? Por ejemplo, mire cómo es de sencillo, mire. Como nos falta encontrar el valor de b para resolver el triángulo, entonces, por el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que los catetos al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, más b al cuadrado, es igual a ¿qué? ¿Quién me dice? Hipotenusa al cuadrado. Eso, ¿y cuánto es la hipotenusa? 10 raíz de 3. Sobre raíz de 3. 10 sobre raíz de 3 al cuadrado. Eso nos lo dice el teorema de Pitágoras. Voy a poner aquí. Pitágoras, el buen Pitágoras. Es un matemático, pero no solo fue matemático, sino que fue filósofo. Sí. Hay unos escritos de él sobre filosofía. Esos antiguos griegos eran gente bastante curiosa, porque es que no es como hoy en día que yo soy matemático y ya, pues. Sí. Sino que ellos eran matemáticos, filósofos, médicos, pintores, escultores. Sí. Hacían un montón de cosas. ¿Sí han visto la historia o no? En cambio, uno se encasilla. Uno le pregunta, hey, ¿a qué te dedicas? No, yo soy ingeniero en esta profesión, o soy enfermero, o soy... Y ya, pues, soy eso y ya, no soy más nada, no hago más nada, ¿cierto? ¿Sí han visto o no? En cambio, estos antiguos griegos eran un montón de cosas, ¿sí? Astrónomos, filósofos, sociólogos, matemáticos, físicos, médicos, pintores, cantantes, escultores. ¿Sí? Eran como 10 cosas a la vez. ¿Sí? Y uno puede hacer varias cosas, no solamente, por ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura, o me gusta mucho lo de la medicina también. Entonces uno puede también en sus tiempos libres investigar cositas, no quedar encasillado en un solo tema. Dentro de las áreas también existe gente que, no, yo estudio matemática, pero me encargo solo de la parte de análisis matemático. Otros dicen, no, a mí me gusta la matemática, pero solo la probabilidad. Y así sucesivamente existen ramas también. Bueno, aunque cuando uno va a hacer una investigación en un nivel muy avanzado, ¿sí? Que va a publicar en una revista científica, etcétera, etcétera, pues sí se requiere cierta especialización, ¿no? O sea, que uno se enfoque en un tema para poder investigar algo importante. Pero sí, en general uno puede hacer varias cosas, ¿no? Pues muchos estudiantes a veces ingresan a la universidad y hacen 2 ingenierías, ¿no? Por ejemplo, se matriculan en ingeniería industrial y también matriculan en otra ingeniería, por ejemplo, ingeniería agropecuaria, ¿sí? Y terminan las 2. O otros estudiantes se meten en la universidad y entonces se matriculan en la facultad de idiomas, entonces estudian inglés, francés y alguna tercera lengua por ahí, y al mismo tiempo estudian una carrera de ingeniería, o estudian ingeniería y estudian veterinaria. Hay mucha gente así que hace varias cosas a la vez. Pero claro, eso depende pues de muchos otros factores sociales, ¿no? Digamos, ¿qué responsabilidades tiene uno? Si yo tengo que trabajar para pagar el estudio, entonces no puedo ver 2 carreras y al mismo tiempo trabajar, ¿sí? Son condiciones distintas, pero uno sí puede
tener una cierta curiosidad por ahí en algunos temas, ¿no? Sin necesidad pues de estar matriculado formalmente en una universidad. Alguien puede estar interesado en temas políticos, entonces lee revistas políticas y al mismo tiempo estudia aquí la tecnología. Y así sucesivamente. Entonces, este personaje aquí era un personaje bastante curioso. Este tal Pitágoras. Bueno, ¿cuánto es 10 sobre raíz de 3 al cuadrado? ¿Y aquí qué sigue? Entonces, 5 al cuadrado, que es 25, más b al cuadrado es igual a ¿qué? Entonces vamos a trabajar con la fracción así. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. Muy bien, 100. Se me daría 100. Dividido entre, ¿cuánto es raíz de 3 al cuadrado? 3. 3. Bien. Entonces miren que estoy trabajando con el número irracional, 10 sobre raíz de 3, que es aproximadamente 5,77, y cuando lo leo al cuadrado me da ya 100 sobre 3. Este sí es racional. Y mire que no tuve ningún problema y trabajé con el número completo y no perdí información haciendo ese truncamiento y lo puedo hacer a mano. ¿Sí ven? Entonces pueden seguir trabajando ustedes así. Aquí me da entonces que b a la 2 es igual a 100 sobre 3 menos ¿qué? Pues el 25 está sumando, pasa a restar, menos 25. ¿Listo? Y si yo no tengo calculadora, ni siquiera la necesito. ¿Por qué? Porque como hago esta resta, le coloco un 1 aquí al 25 en el denominador y multiplico en cruz, como bien aprendimos. ¿Cierto? Todos aprendimos muy bien en ese primer examen y en ese primer corte de este curso. Multiplico aquí en cruz así. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta carita? Miren. Si a ustedes que les gusta usar carita, ¿no? ¿Ustedes usan caritas en el WhatsApp, no? Que hacen así, XD y así. O bueno, esa era en mi época, ¿no? Cuando uno usaba Facebook, hace unos 10 años atrás, todavía no había muchas caritas ni nada. Entonces uno era todo el tiempo con los amigos XD, haciendo esta carita así. Es como el muñequito ese que se está riendo, ¿sí? Que está así riéndose, así, colocando la cara de una risa así extrema, XD. Ahorita como tenemos tantas caras, ya no usamos esas letras. Pero aquí tenemos un XD prácticamente, mire, para hacer la multiplicación en cruz. Perdón, la resta de fracciones, un XD así. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me da esa resta? Esa resta va a dar 100 menos 75. eso, 100 por 1, 100, 25 por 3, 75, dividido En 3. 3. Y 100 menos 75 es 25. tercios. Listo. Entonces, b al cuadrado es igual a 25 tercios. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale b? Es la gran pregunta. Tengo que hacer, 5. sacar raíz a los dos lados, ¿cierto? Eso. O sea, voy a escribir aquí de nuevo. B al cuadrado, hemos llegado a la conclusión de que B al cuadrado es igual a 25 sobre 3. Entonces, como yo quiero despejar B, aplico raíz cuadrada a los dos lados de esta igualdad. Ay, perdón. Dejé de compartir pantalla aquí. Listo, apareció. Entonces aplico raíz cuadrada a los dos lados, aquí y a esta fracción acá. ¿Por qué? Porque yo sé que el cuadrado y la raíz se cancelan y me va a quedar que B es igual a ¿cuánto? Entonces miren que tengo la raíz de 25 tercios y nosotros sabemos que la raíz distribuye en la fracción. Entonces me queda arriba raíz de 25, que es 5, ¿cierto? Sobre la raíz de 3, que no es exacta, entonces lo dejo así expresado. Raíz de 3. ¿Sí? Entonces, aquí me queda que B vale eso, 5 sobre raíz de 3. Que eso tiene que medir esa longitud. ¿Bien? Y ya encontré toda la información del triángulo.
aunque me falta algo. Yo sé que este ángulo aquí mide 90 grados. La pregunta es cuánto mide este ángulo que voy a llamar acá alfa. Bueno, antes de que me respondan cuánto vale alfa, ¿se entendió cómo encontré B? Sí, lo hice Sí, paso a profe. paso. Sí, profe. Más despacio creo que imposible, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, si ya quedó claro eso, ya encontramos A y B, encontramos B y H. B, esto es B. Y H acá. Pregunta, ¿cuánto vale el ángulo alfa? ¿Alguien sabe? Porque nos falta solo esa información. No la pregunté en el inicio, pero ya entradas en gastos, ¿cierto? Podemos averiguar cuánto vale el ángulo alfa. ¿Quién sí estuvo atento a la clase anterior, la clase de hace una semana, sabe cuánto vale alfa? Erika, 60, profe, ¿que cuánto vale alfa? Estoy preguntando aquí, este ángulo. 60 grados. ¿Cómo lo calculó? Pues, profe, los lados de los ángulos tienen que medir, la suma de los ángulos tiene que dar 180 grados. Muy bien, esa es la respuesta, ¿sí? Alfa más 30 más 90. Y la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo y de cualquier triángulo siempre tiene que dar 180. ¿Sí? Entonces, nuestra compañera Tatiana, ¿cierto? Tatiana Sí, ya nos dio la profe. información. Pues aquí puedo despejar alfa, pero es fácil ver, ¿cierto o no? Bueno, depende. Que si alfa vale 60, pues ahí me da, ¿sí? Porque 60 más 30 es 90. Y 90 más 90 es 180. Entonces, este ángulo aquí vale 60 grados. ¿Sí? Ahora, pregunta. Si ese ángulo vale 60 grados, ¿cuánto vale seno de 60 según nuestro triángulo? Raíz de 3 sobre 2. Eso según la tabla. Exacto. La tabla que estudiamos hace un momento nos dijo eso, ¿no? Pero según el triángulo, usando cateto opuesto sobre hipotenusa, acá en este triángulo particular, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto el cateto opuesto a 60? 5. Muy bien, 5. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 10 raíz de 3. 10 raíz de 3. Pero tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Que lo que está en la tabla, ¿sí o no? Pues sí, da lo mismo, porque mire que 5 es lo mismo que tener 5 sobre 1. Y si yo hago esta división es lo mismo que hacer 5 sobre 1. Transformo la división en una multiplicación, ¿cómo? Invirtiendo el orden de acá abajo. Entonces multiplico 5 por raíz de 3 sobre 10. Y 5, la quinta de 5 es 1. Y quinta de 10 es 2. Por lo tanto, eso da raíz de 3 sobre 2, como usted nos había dicho, según la tabla, ¿cierto? O sea que el valor de las funciones trigonométricas no cambia independientemente de las longitudes de los lados del triángulo. ¿Sí? Esto es una observación nomás. Ya el ejercicio lo terminamos hace rato. Bien. Entonces el compañero que ha pedido otro ejemplo, ¿entendió mejor en este ejemplo o no? Sí. ¿Estamos QAP? Profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ah, es que no quería prender el micrófono. Sí, ya mejor es que el anterior, pues, había